Muy buenas noches a todos. Un saludo como todos los viernes. Una disculpa por el retraso. Digo, así suelen suceder las cosas a veces. Bienvenidos a esta nueva emisión del programa Hazlo Legal, incorporado vaya, la temática del quinto poder. Un agradecimiento como todos los fines de semana a Let y a todo el equipo. Bueno, ahora que ya no está Let, al nuevo líder Mike y a su equipo. Esperemos que haya pues algunas personas escuchándonos. Veo a Braulio Cisneros, al tocayo Murdred y a todos los que estén en los matorrales, pues un saludo antes que otra cosa de su compañero y de su servidor Alex Hernández. En fin, reitero, el micrófono está abierto, las sugerencias se toman y vamos a tratar de realizar lo más didáctico posible, lo más corto y sin meternos en tantas honduras los temas que vayamos a tratar, ¿no? Pareciera que el día de hoy, en función a que tenemos un poco auditorio, digo, es comprensible, estamos hablando de una época vacacional, de la época decembrina, y aparte viernes por la noche, pues es entendible que tengamos un poquito de problemas en ese sentido con poco auditorio, ¿no? En esa guisa, yo creo que vamos a tratar de hacer un programa más leve, más introductorio del tema que pretendía tratar hoy, para que no se pierda el hilo y para que los pocos o muchos interesados que existan en el programa, pues no se queden con un poquito de duda, ¿no? En función a que avancemos mucho, ¿no? Pues bien, buenas noches de nuevo. Vamos a entrar en materia. La semana anterior estuvimos terminando el tópico del procedimiento penal, de los juicios orales, y esta semana quise comenzar con que explicáramos una mirada más o menos breve a la que es la Constitución en su parte dogmática, que es aquella de las garantías individuales. Entonces el tema en función que vamos a estar tratando en estos programas son las garantías. Quería empezar con una especie de resumen de todas y cada una. Vamos a pasarlo a la siguiente semana y ahora vamos a dar una breve introductoria de esto, ¿no? Reitero, cualquier duda o impresión está bienvenidos, ¿no? Y es aceptada. Y, en fin, bueno. Hablando de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y de cualquier constitución, estamos hablando de lo que es la norma suprema de cualquier estado. Desde el mismo concepto de la palabra constitución implica constituir, implica conformación. Una constitución es precisamente la manera en la que se conforma un estado de forma general. Los pormenores se van a ir degenerando por medio de las leyes y reglamentos, e incluso en algunas sociedades de los usos y costumbres que también tienen cierta eficacia legal. Ahora bien, tratando de nuestra Constitución política, esta que emana de 1917, que ya todos conocemos y que sigue vigente, se divide para su estudio y para su interpretación en dos partes fundamentales, que es la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática de la Constitución es la que se le conocía antes como la de las garantías individuales y que ahora no se le llama así solamente. Son los primeros 29 artículos. Como una precisión, los artículos 25 y 26 no son garantías individuales. Son artículos, uno que habla del Plan Nacional de Desarrollo y otro de los proyectos económicos. Entonces, es una deficiencia quizá de hermenéutica jurídica, pero no se consideran como tal. Todas las demás son garantías individuales propiamente. ¿Ok? Retomando. La segunda parte, la cual si quieren tratarlo en temas específicos, es la parte orgánica de la Constitución. Orgánica por los órganos, es el funcionamiento de todo el Estado mexicano, que es la que abarca los artículos 30 hasta el 136, con el cual concluimos nuestro marco, digamos, nuestra norma suprema. No solamente cuenta con el funcionamiento de los órganos, es decir, de los poderes federales, sino también contiene algunos elementos como los municipios, el Distrito Federal, algunos pormenores de garantías sociales,
y por derechos de los ciudadanos, obligaciones de los ciudadanos y la conformación en general de algunas de las instituciones consagradas en dicha norma. Retomando la parte dogmática, por dogmática se entiende que son conceptos que van más arriba de cuestiones legales, y ahora voy a explicar a qué me refiero con garantía individual. Las garantías individuales como tal, el concepto, sobra decir individual, estamos refiriendo a que implica a la personalidad de un solo individuo como ser humano, de todos nosotros, no se hacen distingos en esta guisa, y por garantía se reconoce en la cacofonía se entiende un reconocimiento que el Estado hace a dicho derecho. Ahora bien, asumiéndolo de la manera más lógica y más sencilla, un derecho humano es aquel de donde emana una garantía individual. Los derechos humanos son aquellos que están entre muchos otros tratados en el Carta Fundamental que se sumó de la ONU y todo lo que ya hemos tratado, ¿no? Lo que mucha gente conoce de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos del hombre y del ciudadano. De ahí emanan muchas garantías. El concepto es sencillo. Los derechos humanos existen. La gente que en términos jurídicos y de la carrera de derecho promueve una tendencia que se le llama jus naturalismo, es decir, jus es derecho en latín, naturalismo implica, en una de las premisas básicas de esta corriente legal, digamos, de derecho, es que los derechos los tiene el hombre por el simple hecho de ser un ser humano, o sea, por el simple hecho de tener una calidad como persona, como individuo, tienes derechos y obligaciones, ¿ok? En este caso, las garantías individuales implican un reconocimiento completo y exacto que tiene el Estado hacia ciertos derechos humanos. Es decir, el Estado dice, ¿sabes qué? Yo te reconozco estos derechos, que tienes derecho a la educación, tienes derecho a la salud, tienes derecho a tal, ¿ok? Pero no, la garantía individual por sí misma no incluye a todos los derechos humanos. Esto generaba una especie de problema al momento de promover posiblemente amparos, de promover denuncias, de promover X y Y circunstancias, porque por el simple hecho de que ¿cómo les explico? De que no está contemplado en la Constitución toda la gama de derechos humanos. Concatenando el tema que habíamos tratado en semanas anteriores, la reforma constitucional de 2008, sumada a una serie de reformas fundamentales que se dieron, por ejemplo, el 10 de junio de 2011, en el decreto, no estoy hablando de cuándo se hizo la reforma en cuestiones legislativas, sino cuándo se entra en vigor con la publicación, ¿no? En el 10 de junio de 2011 se generó una serie de modificaciones fundamentales a la Carta Magna que son más importantes incluso que lo que había tratado quizá del proceso penal. ¿Por qué? Porque es una reforma en función de incluir los derechos humanos como un concepto concreto en la Constitución, de tal suerte que la primera parte de la Constitución política ya no es el capítulo de las garantías individuales, sino el capítulo de los derechos humanos y sus garantías. Hablando quizás de cuestiones de mera, no sé, taxonomía, uno diría, bueno, es muy sencillo, que no cambie nada, pues, porque ahí dice garantías y derechos humanos, estamos hablando de las mismas cosas, y no, en una interpretación más concreta, más jurídica, no hablamos de las mismas circunstancias, porque los derechos humanos ya son un concepto mucho más amplio, es un concepto que no solamente está consagrado en la Constitución, sino que deviene de los tratados internacionales. Y aquí vamos a hablar de un concepto, por ejemplo, que está consagrado en el artículo 133, que es la supremacía constitucional. La supremacía constitucional implica que la norma máxima de nuestro país es la Carta Magna, es la Constitución. Importa un sorbete, una ley, un reglamento, un código, como le quieran llamar, si la Constitución tiene otra, digamos, premisa distinta a la que te están queriendo aplicar o que te dejan de reconocer.
pero abajo de la Constitución existe directamente los tratados internacionales. Mucho ojo para todos aquellos interesados. Un tratado internacional tiene mayor validez y mayor rango que una ley federal, ¿ok? Entonces, con esto se abre una gama gigantesca de garantías, de derechos y de muchos principios que habían estado, pues, dejados en el olvido por la inexistencia de este concepto de derechos humanos en la Constitución. Ahora sí existe. Por lo tanto, las garantías individuales como tal pasan a un término, sí es primario, sigue siendo, pero a final de cuentas ya es un auxiliar, porque yo ya, para promover un juicio de garantías, por ejemplo, hablando de un juicio de amparo, hablando de procedimientos de control constitucional que no nos corresponden a nosotros ciudadanos, como lo son la acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional, para aquellos interesados ya hablaremos de juicio de amparo, pero de las otras dos, artículos 105 y 106 de la Constitución Política, ahí vamos a descubrir qué es una acción de inconstitucionalidad y qué es una controversia constitucional, quién puede promoverla y por qué, ¿ok? Pero hablando de lo que nos atañe, el hecho de que los derechos humanos estén concebidos en la Constitución genera una gama enorme de nuevas disposiciones y por lo cual urge que la ley de amparo sea modificada, ¿ok? Antes de seguir voy a leer un poquito el chat, estoy advirtiendo dos comentarios en función a lo que estoy preguntando, de Mordred en particular. Dice Mordred, si el Estado reconoce los derechos humanos, ¿cómo es que los viola sistemáticamente? ¿Se vale? No, desde luego que no, pero ya entramos al problema que tiene la ley, que la ley es objetiva, es concreta, pero el que la aplica es subjetivo, ¿no? Entonces, a veces es discrecional, estamos viendo muchas violaciones por obvias razones, ¿no? Yo siempre he comentado y varias veces he señalado, inclusive en espacios de este stream, de tanto en el de Braille o quizá en este unitario que tengo en titularidad, que el primero que debe de cumplir sus determinaciones, y en este caso ni siquiera las suyas, sino las que está asignando, pues es el Estado, ¿no? El primero que debe de ser el garante y el que cumplimente todas las disposiciones debe ser el Estado. Entonces no se vale la violación de derechos humanos, pero para eso existen pues métodos en los cuales nosotros podemos defendernos. Ahora bien, dice el tocayo, ¿cómo se solicita un amparo? Pues un amparo se solicita, para no entrar en un tema de más adelante que sea más técnico, pero para pronto, el amparo está fundamentado en el artículo 103 y 107 de la Constitución y es muy simple. Tú puedes promover un amparo cuando has sufrido una afectación que viole tus derechos constitucionales. Es decir, si tú percibes que hay un acto que una autoridad, que quede bien claro, el amparo es contra autoridades, no con particulares. Si un patrón, por ejemplo, me despide, eso no genera un amparo, porque el patrón no es una autoridad. Pero si es un ministerio público, si es un gobernador, si es un Congreso de la Unión, un presidente, un secretario de Estado, un juez federal, un juez local, un síndico, un secretario de algún presidente municipal, X o Y persona que sea funcionario público, ellos tienen y hagan algo que viole tus garantías individuales, en pocas palabras, ahí tienes todo el derecho para promover un amparo. El amparo es una de las instituciones que, digamos, son las más valederas no solamente en el sistema mexicano, sino en un sistema internacional y afortunadamente y con mucho orgullo México es uno de los precursores de esta figura. En la Constitución data ya de más de 150 años del amparo, de los padres del amparo en México son Mariano Otero y Crescencio Rejón. Todavía hablándote de gente del siglo XIX. Entonces, bueno, en Estados Unidos ya existía, se le conoce hasta la fecha como el habeas corpus. En México existe habeas corpus también, no tiene ese nombre, pero bueno, esa es la manera en la que puedes solicitar un amparo, ¿no? De manera muy, muy, muy breve.
A ver si tienes alguna otra precisión, tocayo, pues adelante, no la puedes hacer manifiesta y veo cómo lo puedo responder. Dice Braulio Cisneros. Pues sí, de hecho una de las creaciones del gobierno neoliberal fue abrir la CNDH. Sí, digamos que aquí ya no estamos hablando de algo tan laxo como la CNDH. El problema de la comisión, y es como lo mismo que le sucede al IFAI, que son instituciones, la CNDH, por cierto, fundamentada en el artículo 101, fracción segunda de la Constitución, y el IFAI en el artículo sexto, son instituciones que no tienen dientes. ¿Y a qué me refiero con que no tengan dientes? Que no tienen coerción, sus determinaciones no tienen efectos vinculatorios. Trasladándolo a términos más coloquiales, lo que ellos decidan, sus determinaciones no son obligatorias. Entonces, CNDH emite recomendaciones en el mismo, digamos, significado de la palabra está la respuesta, ¿no? Una recomendación. Yo veo si te hago caso o no, ¿no? En este caso, el hecho de elevar los derechos humanos al rango de garantía constitucional, por decirlo de alguna manera, cambia completamente. La CNDH importa poco en este sentido. Aquí estoy hablando ya de que se está judicializando el reconocimiento de los derechos humanos y las instancias judiciales ya tienen una facultad coercitiva y efectos vinculatorios. Entonces aquí cambia la circunstancia. Pregunta, no soy troll, digo de antemano un saludo. ¿No cuentan los amparos contra la CFE? No sé a qué amparos te refieras, pero en general es posible promover un amparo contra la Comisión Federal de Electricidad, porque es una autoridad. No me quiero ir muy lejos, pero en futuros programas de amparo vamos a determinar los mismos sujetos del amparo, quién es el quejoso, quién es la autoridad responsable y quién es el tercero perjudicado, que son los tres autoridades, partes por excelencia del juicio de amparo. La CFE es una autoridad porque la misma Suprema Corte tiene una jurisprudencia en el cual define cuáles son las autoridades. Y hablando a resumidas cuentas, una autoridad es aquella que tiene facultades para hacer cumplir sus determinaciones y que tiene un mandamiento legal. Entonces CFE sí tiene esa facultad. En este caso sí lo sería. Bueno, vamos a ver si tengo algún... No, ya no tenemos más preguntas en este sentido, más comentarios. Entonces seguimos. Estábamos hablando del capítulo de garantías individuales. Repito, es muy importante. Ahora bien, las garantías individuales se van a dividir en 4 rubros importantes, fundamentales. Hay garantías de igualdad, hay garantías de libertad, hay garantías de propiedad y hay garantías de seguridad jurídica. Y vamos a tratar de explicarlas. Una garantía de igualdad no es gran ciencia de explicar. Estamos hablando de garantías en las cuales se busca que exista una equidad de derechos entre gobernados. Por ejemplo, de la igualdad del hombre y la mujer. Eso es una garantía de igualdad. Hay otros conceptos más. En la de educación también conlleva en sí una garantía de igualdad, y otras más que ya las trataremos el programa siguiente. Garantías de libertad también sobra hacer la expresión. Es las garantías en las cuales el Estado concede y no restringe un acto o una omisión de parte de los gobernados. Por ejemplo, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, la libertad de culto, y X y Y, que son más famosos, ¿no? Las garantías de propiedad, en la cual solamente encontramos una, que es la que está consagrada en el artículo 27 constitucional, que es uno de los más famosos, digo, todos los que hemos tratado, inclusive hasta en la primaria, los 3 artículos que casi de rigor nos hacen aprender es el tercero, el 27 y el 123, que uno es el de la educación, el otro es el de la propiedad de la tierra y el otro es el del trabajo, ¿no? Entonces el 27 es una garantía de propiedad. Y las garantías de seguridad jurídica, que son aquellas que estamos hablando de cuestiones de proceso.
no solo penal, proceso civil y procesos de distintas categorías. Estas sí son un poco más complicadas de explicar, pero en pocas palabras, una garantía de seguridad jurídica engendra en sí el concepto básico del derecho. ¿Y qué hablo con seguridad jurídica? Que exista en la ley algo, un elemento o una premisa que te prevenga o que te proteja o que te conceda los derechos. Es decir, cuando el no tener seguridad jurídica implica que cualquiera que eres vulnerable a un acto y no tengas manera de defenderlo. En este caso, no. Las garantías de seguridad jurídica velan tus derechos en cualquier cuestión legal. Estamos hablando de artículos como el 13, el 14, del 14 al 20, al 22 también ya consideramos. Todos son los artículos más importantes de esta sección, ¿no? De la cuestión de lo legal, por así decirlo, ¿no? En fin, quiero empezar hablando del artículo primero. No es gran ciencia, pero el artículo anterior era mucho más reservado, más corto, y en este artículo voy a leer el primer párrafo, que me parece que es uno de los más importantes. En los siguientes programas vamos a ahondar en este capítulo porque tiene otros párrafos. Entonces yo lo que quiero es especificar solamente el primero para hablar en función de lo que estaban comentándoles, ¿no? Porque el artículo primero ya lleva insertas también unas garantías que antes estaban en otros artículos, por ejemplo en el segundo o inclusive hasta en el quinto, y han ido modificando la conformación de dichos numerales a efecto de que todos tengan una especie de garantía, ¿no? Y en fin, el artículo primero, en su primer párrafo dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Retomando, ya los había comentado, no sé si hay alguna duda en función de de lo que había dicho del derecho humano y de las garantías. Aquí queda pues bastante concreto, que está reconociendo los derechos humanos no solo de la Constitución, sino de los tratados internacionales que están signados por el Estado mexicano. Y tratados internacionales pues hay de las materias que se les puedan ocurrir, ¿ok? No nada más hay en materia penal, hay en materia de medio ambiente, de recursos naturales, de economía, de desarrollo social, de salud, de ecología, una serie enorme de ámbitos, ¿no? De derechos de autor también, por ejemplo. Entonces, ya el juicio de amparo se ha ampliado, ya no solamente se constriñe a lo que decía la Constitución, sino hablamos ya de aspectos mucho más amplios, ¿ok? Ahorita estás viendo una breve reseña en las imágenes que estamos apareciendo en el stream. De todo esto lo vamos a hablar, que quede muy claro que también, por ejemplo, las garantías individuales, y al menos para un efecto didáctico quisiera que quede claro que tenemos una especie de división en su estudio. Vamos a dividirlas tanto en seguridades constitucionales como en limitantes. ¿De qué hablo con las dos cosas? Una seguridad constitucional lo vamos a ver desde un plano positivo, es decir, lo que la Constitución me permite, y las limitantes son lo que, digamos, las excepciones a la regla general que diga este artículo. ¿Por qué? Por lo general, todas las garantías que tenemos evidentemente hablan en cuestiones concretas, en cuestiones que le competen a toda la población, pero siempre tienen excepciones, y no son excepciones en cuestión de un grupo étnico o de alguna particularidad de personas, sino a veces en particulares casos, ¿no? Para hacer una especie de ejemplo, sin ahondar mucho, el artículo 11, por ejemplo, cuando hablamos de la libertad de tránsito, por seguridades constitucionales podríamos entender que exista lo que es el poder
trasladarse de un lugar a otro. Y el trasladarse tiene un efecto deambulatorio. Deambular, es decir, moverse, trasladar de un espacio a otro. Por seguridades constitucionales, pues son una serie de actos, ¿no? Ya sea cambiar de residencia, y pasear por, andar por toda la República y modificar tu domicilio, es decir, acciones concretas y limitantes que este derecho en general también estará prohibido salvo ciertas circunstancias, como por ejemplo cuando estamos hablando de órdenes judiciales, quizá la prisión preventiva, por citar algún ejemplo. La prisión definitiva ya es una limitante a tu derecho de tránsito porque te están dejando interno en un lugar, ¿no? Ya no te permiten trasladarte a otra sección del país. Ese es el tipo de análisis que vamos a estar haciendo, ¿ok? A ver, antes de hablar de la cuestión de la suspensión, quiero leer el chat. Dice, el único comentario que veo ya más en función del tema, digo, gracias Cisneros, qué bueno que quede claro, espero que así sea. Mordred le pregunta al Quinto Poder, vaya, al titular, ¿cuál es el proceso del amparo? Híjole, para no es un proceso largo, pero para pronto, resumidas cuentas, el amparo se promueve dependiendo ante qué instancia. El amparo hay dos tipos de amparo, uno se le conoce como amparo directo y otro como amparo indirecto. En resumidas cuentas, el amparo directo es aquel que se promueve contra sentencias definitivas, laudos laborales o resoluciones que pongan fin a un procedimiento, hablando de materia administrativa. Esto, es decir, te reitero, el amparo directo va contra una sentencia, para irnos en un término genérico, más común, más que laudo o más que resolución, contra sentencias, pero que ya pongan fin a un procedimiento. ¿Ok? Entonces, al hablar de las sentencias, tú promueves un amparo. El amparo directo como tal se promueve ante la autoridad que te dictó la sentencia. En este caso, por ejemplo, podría ser un juez. Si tú tuviste un juicio, no sé, por ejemplo, a lo mejor de algún contrato civil, ¿no? Y lo perdiste, le dieron la razón a tu contraparte, tú promueves un amparo directo contra esa sentencia. Y ese amparo lo vas a meter, digamos, en términos, sin que suene albur, en términos comunes, lo vas a promover ante el mismo juez que te dictó la sentencia, y él va a juntar el expediente y lo va a turnar al tribunal colegiado de circuito, que es el que va a ser el que puede conocer de este asunto, ¿ok? Buenas noches, perro zombie. Un saludo, gracias por escucharnos. Y, por ejemplo, tocayo, el amparo indirecto.
Sí, ya estoy, no sé si nos caímos, parece que sí. Buenas noches de nuevo, parece que tuvimos un problemita con la conexión. Al fin del mundo se nos quiere poner difícil, entonces, bueno, aquí estamos. No sé hasta dónde nos quedamos en la explicación, honestamente, pero lo que estaba comentando era en función de cómo tramitar un amparo indirecto, que a la pregunta expresa del tocayo, ya le comenté lo del amparo directo, son otras sentencias. Eso se promueve ante el juez que te dictó la sentencia y él lo envía al colegiado. Y cuando son amparos indirectos, que son ante todos los actos que sean antes, durante o fuera de juicio, después de juicio, o sea, todo lo que no sea sentencia, se promueve directamente ante el juzgado de distrito. Son competencias diferentes, ¿ok? Otra pregunta, Cisneros, ¿tú hiciste esa presentación o tendrás por ahí el link del video? No, yo no la hice, fue un aporte de LED, digo, a ver si, luego le comento para ver si nos puede pasar el vínculo, con todo gusto, pero está bastante didáctico, ¿no? Muy buena la presentación. Y bueno, retomamos. Un saludo, César, buenas noches, ¿cómo estás? Entonces retomamos con lo que estábamos hablando. Esto no lo pensaba tratar quizá en la explicación de las garantías. Entonces, si recuerdan de la lectura de la primera parte, hablamos de otra limitante precisamente al concepto general del artículo primero, que es aquel que fundamenta que todos los mexicanos tenemos derecho a ser sujetos de esta Constitución, tanto para lo positivo como para lo negativo. Y en realidad, no solo los mexicanos, todas las personas, pero estamos hablando, si veo la segunda parte, decía, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Esto es una limitante. ¿Se acuerdan que les dije que todos los artículos los íbamos a tratar igual? La seguridad constitucional es que todos los ciudadanos que estemos en este país tenemos derecho a esto, a ser protegidos por esta Constitución, y que las garantías individuales y derechos humanos van a ser aplicados en México, salvo sean en una suspensión. Y aquí vamos a entrar en breve al tema de la suspensión de las garantías. Este ha sido un tema bastante polémico últimamente. No sé, todos hemos escuchado de la propuesta. Honestamente no sé si sea del expresidente Calderón o del Partido Acción Nacional, del PRI, de quien haya sido, del concepto de la Ley de Seguridad Nacional, por todo lo que ha sucedido con el narcotráfico, la violencia y esta circunstancia tan lamentable, ¿no? Pues bien, la Ley de Seguridad Nacional pretende que exista un concepto de suspensión de garantías. Esta ya existe en la Constitución. Lo que sucede es que no les parece la manera en la que está. Ahora bien, la suspensión de garantías está fundamentada en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿A qué vamos con este artículo 29? El artículo 29 dice los supuestos en los cuales se van a suspender una o varias garantías. Esto se tiene que hacer con un procedimiento específico. Y este procedimiento es así, en una breve explicación. El Ejecutivo Federal, es decir, el presidente, pero no quise decir el presidente en concreto, porque y dije el Ejecutivo, por poder ejecutivo no solamente es el presidente de la República, sino sus secretarios de despacho. Entonces es el presidente y todos los secretarios, el procurador, desde luego, consejero jurídico, todos los elementos titulares de los despachos del presidente, tienen que enviar una solicitud firmada al Congreso de la Unión. Y es el Congreso Federal, el que va a aprobar o a rechazar la suspensión de garantías. Una suspensión de garantías puede ser en una determinada zona de la República, en toda la República, y puede ser por X o Y garantías o por todas, ¿ok? Pero solamente debe de ser ese el procedimiento. La única, y esto sí, salvo mejor opinión quizá de alguien más experto en estos temas como el Clionauta, historiador, pero hasta donde mis estudios me alcanzan,
La única vez que en este país se han suspendido garantías individuales fue en 1945 con motivo de la situación de la Segunda Guerra Mundial. Sabemos que aquí en México en realidad no sucedió nada, afortunadamente, pero sí hubo una restricción en algunas garantías. Es decir, es una figura que no ha sucedido. Yo honestamente se los digo, afortunadamente no existe una suspensión, porque en una suspensión ya estamos hablando de un estado de sitio, de una situación en particular grave, y vaya, supongamos que están suprimiendo las garantías quizá del 22, por ejemplo, y la del derecho de tránsito. Entonces, si estuvieran suspendidas las garantías, supongan en Durango, cualquiera que vean en la calle le pueden tirar a matar. Y es legal, y es constitucional porque están suspendidas. Entonces, eso sería bastante grave. Hasta ahora no. Y hablando de la Ley de Seguridad Nacional, ellos quieren crear una especie de figura jurídica que le llaman declaración de estado de excepción, que nada más limita el Poder Ejecutivo. Entonces, es una circunstancia medio grave y todavía no ha pasado en la Cámara, ¿no? Esa reforma, mucho ojo todos los que les importe este tipo de cuestiones. Creo que sin hacerle publicidad a Raguna, es el único que he escuchado que de manera velada menciona este tema de la Ley de Seguridad Nacional. Muy atentos todos, es igual de lesiva o quizás hasta más que la reforma laboral, y es una de las reformas que hace viene, ¿no? De esas llamadas reformas estructurales que quiere hacer ahora Peña, y cuidado con esto, ¿no? Entonces, la suspensión de garantías también existe, hasta la fecha no se ha dado, entonces, pues no, todavía están reconocidas en toda la República, la única vez fue en 1945. Y bueno, voy a leer el chat, ya vamos a cerrar esta edición más un tanto breve del programa. Itero una disculpa por el retraso, pero bueno, parece que no hay nada nuevo en el chat. Entonces, reitero, el programa siguiente es donde vamos a tratar completamente lo de las garantías. No sé si tengan algún otro comentario antes de que le demos carpetazo. Digo, como un paréntesis, no sé si lo trataron ya, como no ha habido notas en el Quinto Poder, quisiera hacer expreso que pues mucha gente, al menos a mi persona y a muchos de los que a veces opinan, nos han criticado por no defender a lo mejor, quizá nada más en cuestión de nuestras palabras, a los chicos que tienen internos en los reclusorios y en el penal Santa Marta por el 1 de diciembre, aduciendo que es una ilegalidad. Me acaba de confirmar algo que me habían platicado un compañero que tiene un hijo en la prepa 6, no sé si alguien está enterado, pero hace poco, más de 10 días, un muchacho de la prepa 6 falleció ahogado en la alberca de la escuela porque su maestro de la preparatoria le valió sorbete, se metió a jugar con el celular a su cubículo y los obligó a meterse a la fosa de clavados, 6 metros de profundidad. A los principiantes, dicen, ya después lo corroboré, en proceso está en la nota de esta semana, dicen que una de sus máximas de este tipejo, por llamarlo de alguna manera, es en esta clase o te ahogas o sales nadando. Entonces, qué tristeza que, particularizando en este caso, la universidad se ha hecho la oxisa, están defendiendo al profesor. La UNAM sacó un comunicado diciendo que apoyó económicamente y lo único que hizo fue juntar un grupo de abogados para deslindar a la escuela y para querer obligar a los padres del muchacho fallecido, de 15 años, por cierto, obligarlos a firmar un acta donde ellos dicen que fue un accidente y que la escuela no tiene la culpa. Afortunadamente no ha pasado nada y quería comentarles que para todos ellos que se quejan de los movimientos, yo, al menos por cuanto hace a Alejandro Hernández, esta causa sí la defiendo, esto sí lo sostengo. Si yo tuviera oportunidad aquí sí los apoyaría, no a presos políticos, entre comillas. Entonces,
Es una tristeza que existan estas ilegalidades. Entonces, trasladándolo a garantías individuales y al amparo, pregunta, por ejemplo, de lo que decía el tocayo. Los padres afortunadamente ya iniciaron una averiguación previa, una denuncia está levantada contra este maestro, contra la directora Antonia González, me parece, y el subdirector del colegio de la preparatoria 6 de la UNAM, Antonio Caso, en Coyoacán. Si llegase a, por ejemplo, que les dicten no ejercicio de la acción penal, ante ese no ejercicio los padres pueden promover un juicio de amparo, ¿ok? Y por lo general se fundamentan en el 14 y en el 16. En el 14, en la garantía de audiencia, en el segundo párrafo, es digamos, la llave de todos los juicios de amparo por lo general. Entonces, pues, no, lástima que ya no ha habido pláticas en esta guisa, en lo del Braille o en las notas. Me ofrezco si en algún momento dado necesitan que apoye para dar las notas, digo, lo hago expreso, no solamente escrito. Si les interesa, entonces a ver si alguno de estos días yo apoyo con eso. Entonces es una tristeza, estoy un poquito molesto con eso, yo soy universitario, pero pues qué tristeza que el profesor esté escondido, lo tienen al tipo, no da la cara, hasta la fecha no ha ido a declarar. Entonces, pues ahí está, ¿no? El dichoso 132 de la prepa 6, lo único que hizo fue colocar una mantita en la escuela. Exigimos el esclarecimiento de los hechos, la manta la quitaron a las 2 horas. Pues atentos esos muchachos, ¿no? Tanto están bravuconeando, que se dediquen a eso en lugar de estar queriendo sacar presos derogando artículos. Ahí tienen un asunto flagrante, es un muchacho, era un estudiante. Y es una pena que por un tipo tan nefasto, digo, hay manifestaciones, por ejemplo, de una niña que dice que del padre de una niña, estaba comentándole a mi compañero que dice que este maestro, cuando le dio clases, lo llegó al grado de que la regañó y la puso a correr 2 horas en el sol, y que la chica se desmayó, y este tipo no fue ni para llevarla al servicio médico. Entonces, pues, esa es una tristeza, ¿no? Entonces, pues, mucho ojo a la gente del 132 y de esos movimientos que tanto se quejan, pues ahí están cosas que pueden apoyar, que pueden denunciar, que pueden exigir la justicia, ¿no? O sea, es una tristeza que a un niño de 15 años le pase eso. Y bueno, ya ya no vamos a retomar, ya van a ser las 11 de la noche, vamos a dejar el programa, se van a quedar con Don Polo en el poder de la música, me parece que sí. Ya saben, es yo creo el programa preferido del Quinto Poder, y bien hecho, para que se relajen, y pues estamos escuchándonos. Yo quiero ver, si hay la posibilidad, pareciera que vamos a cambiar el horario. Aclaro, esa petición mía no tiene nada que ver con ninguna situación que me hayan solicitado, esa petición mía. Entonces vamos a ver si cambiamos el día del programa, y ahora sí, yo espero una afluencia mayor, vamos a empezar ya de lleno con las garantías individuales. Y lo mismo, no quise tratar el tema de las sentencias que me preguntó Led en particular por la misma falta de audiencia, pero sigue pendiente, va a ser la segunda parte del programa. Ahora sí vamos a entrar en concreto con esto, ¿ok? Entonces, pues agradecerles como todas las semanas a los que están presentes, a Led, que tan amablemente nos presta el espacio, a los que nos escuchan. Antenita, buenas noches, qué bueno que apareces. No te preocupes, yo también llegué tarde. No estoy enojado, estoy tranquilo. Les estaba comentando de un asunto que para mí es muy triste, que de verdad me entristece. Niños de 15 años por negligencias de adultos, ¿no? Pero bueno, agradecerles a todos como siempre, y los dejo con el poder de la música. Que tengan una excelente noche. Gracias, esto fue Hazlo Legal, una edición un poquito corta, y bueno, ojalá haya sido de su agrado. Nos estamos viendo la semana que entra. Un saludo y gracias a todos. Que tengan una excelente noche. Se quedan con Don Polo. Disfruten el programa. Buenas noches.